En la hoja de papel aparecía escrito el verdadero nombre del turco. Sheridan fue a visitarle y se enteró de lo de los niños y los vacíos de A él Ibarra. tanto le daba, con tal El de que señor no se mago le pegara y que puso el señor también una mago le cifra pagase antes que era de darse bastante cuenta. más elevada Cuando que mi la Pupsi suma se entere, a la que te aseguro que ascendían te los pagarés arrepentirás. en poder del señor. Ya, Entonces ya, fue cuando Sheridan repuso empezó a Sheridan y moverse encendió un por los cigarrillo. centros comerciales. Salió de la carretera estatal 28 Salió del y se metió estacionamiento por un principal camino del centro comercial alquitranado de dos Crossing Town. carriles sin señalizar. Comprobó que no pasaran A la coches izquierda y se se metió en el extendió una camino de amplia entrada zona al McDonald's. pantanosa y a la El derecha niño iba unos sentado en el bosques borde sin del fin. asiento del El niño acompañante, tiró de con las las manos sobre esposas las y rodillas sollozó. del tejano lavado y los Deja de ojos llorar. agónicamente No te servirá alertas. de nada. Sheridan No enfiló obstante, hacia el pequeño volvió a los hizo un giro muy Esa abierto vez, para el evitar sonido el que carril emitió de fue desvío una y paso especie de de largo. gruñido de protesta ¿Por qué que a vas a la Sheridan no parte le de gustó atrás? ni un ápice. Le preguntó Se el volvió a niño. mirar y se quedó atónito Para al ver las comprobar demás que el lazo puertas, metálica que le había contestó al lado Sheridan. del asiento, un puntal que Quédate él mismo tranquilo, había chico. soldado, estaba Creo haberle completamente visto ahí doblado. dentro. ¿De veras? Mierda, ¿Lo dices en serio? mierda. Estoy casi seguro. Tiene dientes como Una cuchillos. oleada de Y ahora voy y sudor descubro que el chaval además inundó el es fuerte rostro como del un buey. niño. Y por un Se detuvo momento, junto al borde del Sheridan camino. sintió compasión del pequeño. ¡Pare de una vez! ¡Pare de una vez! Él no se consideraba quiero. un monstruo ni un maníaco. ¡No quiero! Pero estos El crío se volvió a pagarés, tirar de las esos esposas. pagarés Y habían ido Sheridan pudo aumentando de advertir que el precio puntal cada vez. metálico se Y el hijo de doblaba un puta poco del más. señor Rey Dios no santo, sentiría el menor ¿cómo remordimiento podía si un niño Sheridan hacer algo decidía semejante? ahorcarse. Es el Porque esta miedo, se vez contestó él mismo. ya no era Por eso ha 17 podido ni hacerlo. 20, Es el ni miedo. siquiera $25,000. Pero ninguno de los Esta vez otros tendría había que sido capaz de conseguir aquello. 35 Y a de los esas alturas, grandes. Si para el muchos sábado habían estado en siguiente peores no quería condiciones de encontrarse con seguridad. unos cuantos Abrió la codos guantera nuevos que se hallaba en el en centro los del panel de brazos. instrumentos y sacó una Se jeringuilla detuvo en la parte hipodérmica. trasera, El turco se la junto había al dado depósito de y la le había basura. advertido que no debía No hacer había uso de ella nadie a menos que estacionado. fuera absolutamente necesario. En la Las parte drogas, inferior de la le había furgoneta, dicho el turco, llevaba una bolsa de podrían plástico para estropear guardar la mapas mercancía. u otros objetos. Sheridan metió la ¿Ves mano esto? izquierda en él y sacó un par de cintas scotch de acero. ¿Quieres que la use? Estaban El abiertas. niño meneó la cabeza y lo miró con los Oiga, aterrados ojos de ¿por qué vamos a parar en abiertos. este sitio? ¿Eres listo? Lo preguntó Muy con listo, un tono de voz porque te en el que se dejaría fuera de reflejaba combate. otro tipo de miedo. Hizo Esa una voz pausa. decía No que quería tal vez decirlo. haber perdido Maldición. a Pupsi De verdad en que un él era un centro buen tío cuando comercial, no tenía el agua al cuello. atestado de gente, Pero era preciso. no era lo peor que Incluso- podía ocurrirle. Incluso podría matarte. Oiga, El niño se ¿por qué quedó vamos a mirando con parar en este fijeza, sitio? con los labios ¿Por qué? temblorosos y el rostro blanco como cenizas de papel de diario. En realidad, Si dejas de tirar de las esposas, no pararemos aquí. yo no usaré la aguja. ¿De La acuerdo? segunda vez que había hecho aquello, aprendió en su acuerdo. propia carne que no es conveniente acuerdo. subestimar, ni tan siquiera ¿Me lo a un prometes? niño de 6 años cuando le entra el pánico. Sí. El segundo crío El pequeño le levantó había el labio encajado una superior, patada en los lo que cojones dejó a la y a vista punto había sus estado de blancos escapársele. dientes. Uno de ellos estaba manchado. Es que me he con dado sangre. cuenta de que no me he puesto las gafas. Lo juras para por tu conducir. madre. Podrían quitarme el permiso. Están en esa funda que hay en el suelo. Mierda. Se ve que se han escurrido hasta ahí. ¿Quieres mierda. dármelas, por favor? Sheridan, disgustado, volvió a poner El la niño se furgoneta en agachó marcha. para recoger con Avanzaba a la mayor mano derecha velocidad la ahora, que estaba y no solo porque por fin Sheridan hubieran se inclinó podido salir del camino con una principal. limpieza de película. El niño le daba Logró miedo. colocarle una de Sheridan las quería semillas entregárselo al en la turco, otra cobrar mano. su dinero y largarse. Comenzaron Mi los problemas. Pupsi es muy fuerte. ¿Acaso no acababa de recordar ¿De que veras? constituía un grave error subestimar incluso pensó a un para crío de sí. 6 años? Apuesto El que niño lo luchó decidió. como un gato montés, Lo único que se retorció puede con una decir de musculosidad ancianos de que pueda anguila plancharse que con Sheridan la jamás hubiera creído posible en una bolsa de huesecitos como aquella. Se retorció, luchó y se abalanzó hacia la puerta, entre resoplidos y extraños gritos, como grititos de pájaro. Aferró el tirador. La portezuela se abrió de par en par, pero la luz del habitáculo no se encendió, porque Sheridan, después de su segunda incursión, la había quitado. Agarró al niño por el cuello de la camiseta de los Penguins y tiró de él hacia adentro. Intentó enganchar la otra anilla de las esposas en el asa especial que había junto al asiento del acompañante, pero falló. El niño le mordió 2 veces e hizo que le sangrara. ¡Ah, diablo! Sus dientes parecían cuchillas. El dolor le llegó hondo y le recorrió el brazo con sus aceradas punzadas. Le propinó un puñetazo en la boca. Atontado, el pequeño cayó sobre el asiento. La sangre de Sheridan, que le había manchado la boca y la barbilla, le goteaba sobre el cuello ribeteado de la camiseta. Sheridan cerró la otra esposa en el asa del asiento y luego se desplomó en el suyo, chupándose el dorso de la mano derecha. Le dolía mucho. Apartó la mano de la boca y se la miró bajo la débil luz del tablero de instrumentos.
Dos cortes irregulares y poco profundos de unos 5 centímetros de largo partían desde encima de los nudillos en dirección a la muñeca. La sangre manaba en débiles hilos. No obstante, no sintió el impulso de volver a zurrar al niño. Y aquello no tenía nada que ver con dañar la mercancía del turco, a pesar del modo quisquilloso en que éste le había advertido que no lo hiciera. Esdrobea la mercancía y esdrobearás el precio, le había dicho el turco con su acento aflautado. No culpaba al chico por luchar. Él, en su lugar, habría hecho lo mismo. Tendría que desinfectarse la herida lo antes posible. En una de esas, hasta necesitaría que lo vacunaran. Había leído en alguna parte que las mordeduras de los humanos eran las peores, aunque en cierto modo admiraba el coraje del pequeño. Metió la primera, rodeó el edificio de ladrillos, dejando atrás la ventanilla vacía de la entrada, y regresó al camino de acceso. Giró a la izquierda. El turco tenía una enorme casa estilo rancho en Taluda Hills, en las afueras de la ciudad. Sheridan iría hacia allí, a través de caminos secundarios por si acaso. 45 kilómetros, 3/4 de hora, 1 hora quizá. Dejó atrás un cartel que decía: gracias por comprar en el precioso centro comercial Cousin Town. Giró a la izquierda y puso la furgoneta a la velocidad perfectamente legal de 60 kilómetros por hora. Sacó un pañuelo del bolsillo trasero de su pantalón, se envolvió en él la mano derecha y se concentró en seguir las luces de los faros en dirección a los 40 billetes de $1000 que el turco le había prometido. Te arrepentirás, dijo el niño. Él lo escuchó. ¿Te arrepentirás? ¿Te arrepentirás?, volvió a decir el niño. Impaciente, Sheridan se volvió a mirarle. Acababa de despertarlo de un sueño en el que había logrado 20 puntos seguidos y tenía al señor Reggie postrado a sus pies con el culo a rastras y le suplicaba que se detuviera. ¿Qué pretendía? ¿Acaso quería arruinarle? El niño lloraba de nuevo y sus lágrimas seguían ofreciendo aquella extraña tonalidad rojiza. Por primera vez, Sheridan se preguntó si el crío no estaría enfermo, si no tendría algo contagioso. A él tanto le daba, con tal de que no se le pegara y que el señor mago le pagase antes de darse cuenta. Cuando mi pupsi se entere, te aseguro que te arrepentirás. Ya, repuso Sheridan y encendió un cigarrillo. Salió de la carretera estatal 28 y se metió por un camino alquitranado de 2 carriles sin señalizar. A la izquierda se extendió una amplia zona pantanosa y a la derecha unos bosques sin fin. El niño tiró de las esposas y sollozó. Deja de llorar, no te servirá de nada. No obstante, el pequeño volvió a dar otro tirón. Esta vez el sonido que emitió fue una especie de gruñido de protesta que a Sheridan no le gustó ni un ápice. Se volvió a mirar y se quedó atónito al comprobar que el asa metálica que había al lado de la sien, un puntal que él mismo había soldado, estaba completamente doblado. ¡Mierda! Tiene dientes como cuchillas y ahora voy y descubro que el chaval además es fuerte como un buey. Se detuvo junto al borde del camino y gritó: ¡Pare de una vez! ¡Pare de una vez! ¡No quiero! El crío se volvió a tirar de las esposas y Sheridan pudo advertir que el puntal metálico se doblaba un poco más. Dios santo, ¿cómo podía un niño hacer algo semejante? Es el miedo, se contestó él mismo. Por eso ha podido hacerlo. Es el miedo. Pero ninguno de los otros había sido capaz de aquello. Y a esas alturas, muchos habían estado en peores condiciones que ese crío. Abrió la guantera que se hallaba en el centro del panel de instrumentos y sacó una jeringuilla hipodérmica. El turco se la había dado y le había advertido que no debía hacer uso de ella a menos que fuera absolutamente necesario. Las drogas, le había dicho el turco, podrían estropear la mercancía. ¿Ves esto? El niño asintió. ¿Quieres que la use? El niño meneó la cabeza y lo miró con los aterrados ojos desorbitadamente abiertos. Eres listo, muy listo, porque te dejaría fuera de combate. Hizo una pausa. No quería decirlo. Maldición, de verdad que él era un buen tío cuando no tenía el agua al cuello, pero era preciso. Incluso podría matarte. El niño se le quedó mirando con fijeza, con los labios temblorosos y el rostro blanco como cenizas de papel de diario. Si dejas de tirar de las esposas, yo no usaré la aguja. ¿De acuerdo? De acuerdo.
¿Me lo prometes? Sí. El pequeño levantó el labio superior, lo que dejó a la vista sus blancos dientes. Uno de ellos estaba manchado con la sangre de Sheridan. ¿Lo juras por tu madre? Nunca he tenido madre. Mierda. Ah, mierda. Sheridan, disgustado, volvió a poner la furgoneta en marcha. Avanzaba a mayor velocidad ahora, y no solo porque por fin hubiera podido salir del camino principal. El niño le daba miedo. Sheridan quería entregárselo al turco, cobrar su dinero y largarse. Mi pupsi es muy fuerte. ¿De veras?, preguntó Sheridan, y pensó para sí. Apuesto que lo es, chico. Pupsi, de Stephen King.